Hola, ¿me escuchas? Hola Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Voy a subirle. No sé si ¿me escuchas bien? Yo sí. Ya. Nuestra principal auditora me escucha bien. Dayan, si estás ahí, cuéntame si nos Ya. escuchas. No vamos a poder partir sin saber ahí exactamente si estamos bien o no. Y si yo me escucho bien, porque no tengo audífono a mano. Veamos qué nos dice Dayan. Ahí, Voy. aquí ve. Estás en una bodega de libros, ¿eh? Sí, y atrás hay un... Dice Ray, algo así. Me acabo de dar cuenta, para las arañas. Estoy como en una, claro, en una bodega de libros. Se Algo escucha así, bien, estoy en la dice. editorial, así que... ¿Ah? Se escucha bien, dice la Dayan. Bien. Ya, bacán. Mm. Así estamos, po, en la resistencia, penúltimo día del año, y Está, se nos va el bien. 2021. Está viendo que el año pasado el último programa lo hicimos el 29 de diciembre. Así que Eh, estamos justo en la fecha. Que fue cuando hablamos del libro. tienes toda la ¿Cómo razón. se llama ese libro? El, ¿Cuál? bueno, el último que leímos el año pasado. ¿Escrituras feministas? Escritura ¿Habrá femenina. sido ese? Sí, Ah, mi escritura femenina. memoria, no me falló. Sí. Porque el penúltimo fue la de la Gabriela. Parece que Creo que sí. ese. Sí. Sí, sí. Ya, bacán. Ya, pues estamos en una nueva emisión de En Busca del Tiempo Perdido, cerrando estas temporadas que hemos tenido. 2 años ya, Joaquín. 2 años de esta locura llamada pandemia. Sí. Así que con Haciendo, nostalgia, claramente que... No, perdón, ¿qué ibas a decir? no, haciendo este experimento de programa, como hoy día se estila, haciendo esto de Instagram Live y cosas por el estilo. Y que Mm. este vendría a ser el episodio en total número 24, no es menor. Oye, sí. 24 en este 24 formato, más capítulos, dos oye. diálogos abiertos que hicimos, serían 26 episodios en 2 años. Creo que no hemos perdido el Claro. tiempo. No, o sea, lo hemos perdido, pero a nuestro estilo, en esa pérdida, hemos ganado, hemos matado el tiempo. Claro. Y que, Así que nada, maravilloso. Maravilloso saber eso, que hemos podido resistir 2 años haciendo en busca del tiempo perdido. sí, Así que nada, pues, desde un ratón de biblioteca yo me pude conectar. Así que cómo no lo íbamos a hacer hoy día, Joaquín. sí, pues, Eh, Hoy día me tocó estar acá en Santiago, así que obviamente dije con todo, si no, ¿para qué? Un penúltimo día del año, vamos a hablar de un tremendo libro. mm, ¿Qué dice la Dayan? Dice Tati, un poquito más para atrás, quizás para que te veas más completa. Sales un poco, solo un poco. Ah, ya, chuta, ya. ¿Y ahí, Dayan? no está ahí. ¿Ahí? Yo no Nuestro- sé, yo me veo bien, pero no sé si me veo cortada. Si nuestra directora de fotografía Pregúntale. dice que hay que arreglarse, no hay que discutir. Obvio, pues, aquí nuestra principal auditora siempre nos está diciendo. Yo siempre me veo cortada porque nunca cacho cómo me veo porque aquí mi pantalla se ve de otra manera. Entonces cuando Dayan me dice te ves cortada, yo veo arriba mío puros libros, ¿cachai? Mm. Yo, por ejemplo, arriba no se ven los libros. Yo no los veo. Yo te veo hasta acá. Ya le dice te ves bien. Gracias, Ale. Ahí sí, ya. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer todo de nuevo. Bienvenidos a nuestro principal programa En Busca del Tiempo Perdido 2021, cerrando este año. No, ya
estábamos diciendo que vamos a cerrar, pero no se va en busca del tiempo perdido. Quizás No, vamos a tener una sorpresa el próximo año, 2022. Así que nada, maravilloso seguir con esta idea loca de hablar de libro. Así que eso, Joaquín, ¿qué piensas tú antes de de empezar. comenzar este gran capítulo? No, mira, a mí la verdad es que como siempre lo hemos conversado nosotros y quizá por ahí lo hemos confidenciado, a mí este es un espacio que a mí me llama, en el lenguaje correcto sería decir me llama la atención, pero la verdad es que a mí me satisface mucho poder encontrarnos, pues, allá en La Vega saben de que el día del programa es día de programa y no, yo me vengo temprano y me preparo y estoy hasta último rato tomando nota, apunto, porque no, corresponde. Y, y Claro. después hemos ido sabiendo, sobre todo alguna gente cercana que lo escucha y le hace bien, imagínate eso, qué curioso, ¿no? No los critico, pero ¿cómo será que estamos que esta conversación entre dos personas, hablando de libros, que tampoco es algo que en un año en periodo leccionario, que tampoco es muy llamativo, genere bienestar? Yo te he comentado Es, de esta sí, señora tú me has contado. que participa de un taller que hago acá y que ella está fascinada con estos programas, a quien paso a saludar aprovechando, porque seguramente va a ver esto por después, así que a ti te admira mucho. A mí siempre me dice, mándale saludar a Tati. Así que Saludos entonces. a la Muchas María gracias. Angélica, una No, persona de maravilloso. 78 años y nos escucha con mucha efusión, con mucha, y le gustan los programas, así que eso es Ah, no. importante. Un gran saludo y mucho cariño y gracias. No, para nosotros, tú lo sabes, lo hemos hablado otras bambalinas en pauta. Nosotros valoramos profundamente que las personas se den el tiempo de escuchar este programa. Tiene una línea editorial bastante, digamos, que apunta a todo tipo de público. Entonces, igual eso es bacán porque es como democratizar también el acceso un poco al conocimiento. Claro. Eh, y la idea es como también hablar de libros es como una forma de perder el tiempo. Algo así. No Y aparte sé, que me parece que es una palabra. nos movemos entre algunos clásicos, algunos libros más nuevos. Por ejemplo, en el último episodio de los diálogos hablamos de un libro recién aparecido, pero muy contingente, pero que además podíamos apuntar a hablar sobre otras cosas propiamente propios de la poesía, propias de este país, de cómo se ha construido este país en términos poéticos. Entonces, eh, no ha sido un buen ejercicio en el fondo, ¿no? En el fondo y en la forma, además, sin mucha, por ahí de repente sin mucha preparación, eh, divagando a partir de la intuición que tenemos sobre nuestros libros. Y eso Sí, es bien, bien poderoso, es poderoso porque justamente sobre todo en un año eleccionario donde todo tiene una utilidad y donde todo está calculado y en algunas ocasiones fríamente calculado, claro que mm, es llamativo darle una vuelta a aquellas cosas que no tienen por qué ser así necesariamente. O no se vaya a creer de que el mundo solamente funciona en estos términos, sino que también puede funcionar en otros. sabes que lo que estoy pensando también mientras te escuchaba, que más allá de lo que genera la instancia de hacer este tipo de programa, creo que es bueno pensar y decir, o sea, más que pensar, decirle a la gente que a veces se da el tiempo, o a veces está ahora en vivo, o uno escucha después, que todos los capítulos que hemos hecho nosotros, la elección de los libros o de autores que hemos hecho, lo más entretenido de todo es que todo sale espontáneamente, que nosotros Mm, no tenemos como, bueno, armamos como tenemos que, no nos obligamos. O sea, en la conversación mientras estamos analizando alguno que otro libro, recomendación de libro, se elige o no, o nos hacemos propuesta de lectura, pero todo surge en esa espontaneidad. Y creo que también eso probablemente se refleja en el programa, que lo hacemos más lúdico, porque las pautas también funcionan así entre nosotros, y entre la pauta sale el nombre, o estoy leyendo tal libro,
te lo recomiendo, hoy lo podemos comentar y ahí le vamos dando una vuelta hasta que se decide tomarlo y hacerlo parte del programa. No es como que nos ponemos una lista de títulos y empezamos Claro, punto por punto. Es más, somos mucho más flexibles en hacer pauta y todo. Así que a mí ese formato lo encuentro maravilloso y espero que a los demás les guste. Y bueno, eso, po. Así que vamos a hacer el último capítulo 2021. Tenemos vamos a cerrar, de hecho, con un tremendo un libro grande, y el un título grande. del libro, que ha sido ¿No? como todo lo que representa lo que hemos pasado, sobre todo este año, lleno de turbulencia, elecciones, situaciones en las que hemos tenido que atravesar no sé cuántas cosas. Así que nada, pues, la resistencia de Ernesto Sabato. Mira tú, qué título más ad hoc a lo que estamos viviendo. Esa palabra, resistencia, viene así permanentemente a nuestra mente. Bueno, pero juntemos igual a la gente, a lo mejor algunos ya lo conocen, quién es Ernesto Sábato, todos a lo mejor conocen su obra más Mm, clásica, leída, como su bestseller, El túnel. Así que, Joaquín, ¿quién es Ernesto Sábato? ¿Qué nos podíamos así como hablar brevemente de este gran mm. escritor argentino? Y que nos trae esta obra para poder hoy día analizarla y entrar en ella y poder también a ver si la podemos unir con la contingencia y qué reflexiones nos podría dejar la resistencia de él. Claro. Mira, yo igual debo declarar, así como una suerte como declaración de patrimonio de intereses, de que Ernesto Sabato es mi autor. El lejos fue el autor que a mí o uno de los clásicos que uno no necesariamente es el mejor libro que uno ha leído, pero que sí está dentro de los sabios de la tribu que a uno lo orientaron y le empezaron a dar ciertas pistas de cómo empezar en esto. Particularmente en este libro, que como te comentaba un poco, y perdón si voy un poco a la historia personal, pero yo tengo esta edición, que es el primer libro que a mí me generó, me llamó la atención dentro del terreno del humanismo, considerado a grandes rasgos, porque es un libro muy erudito, con muchas citas a muchas personas de distintos ámbitos, desde la filosofía, la ciencia política, eh, la misma poesía. Es un libro precioso a mi modo de entender. Y en estos sábados, en la medida que me fui integrando a él, fui dando ciertas pistas de lo que había sido él, de lo que representa para el mundo argentino, o para los argentinos, y lo que el impacto, la significancia que al final tienen dentro de la lengua castellana. Eh, bueno, así como para partir, el Sábato nace en el año 1911, murió un año antes de haber cumplido 100 años, como que se ahorró todo ese jolgorio, claro, obviamente que se merecía, pero que seguramente él no estaba muy de acuerdo. Autor de 3 novelas, El túnel, del año, si no recuerdo mal, del año 45, sobre héroes y tumbas, que es una obra maciza publicada en los años 60. De hecho, con esa obra a Sábato lo tratan de inculcar, lo tratan de llevar al grupo del boom latinoamericano. Y Abadón, el exterminador, que es una novela que también muy premiada, y una de las novelas que gracias a la cual lo llevan al programa Entrevista a Fondo, este típico programa español donde entrevistaron a muchos escritores, a muchas personas y personajes del mundo del arte de aquel entonces. Fue lo más curioso y una de las cosas que a mí, por la cual me llamó, pero sí en su minuto, poderosamente la atención, es que él primeramente fue un físico matemático. El tipo se doctoró en física matemática, recibió una beca para estudiar en Estados Unidos y en Francia, en los mejores centros para el desarrollo de la física y por supuesto de la investigación. Y llega un minuto por ahí por los años 30, finales de los años 30, principios de los 40, en que él decide alejarse de todo ese mundo y decir, bueno, voy a ver a qué me voy a dedicar, y dentro de eso se empieza a dedicar al mundo de la literatura con un primer artículo que él publica en una revista extinta hace mucho tiempo ya, que era la revista Teseo,
donde publica un artículo sobre la invención de Morel, el texto de Bioy Casares, y a partir de ahí empieza un periplo literario que no comienza con el túnel, comienza previamente con Uno del Universo, que es un libro de ensayos que ya también había sido premiado en Argentina, un premio municipal, y de ahí empieza una larga y extensa obra que está hecha por estas tres novelas, novelas cortas en algunos casos, y libros de ensayo, cartas abiertas, desde el punto, desde una postura muy intelectual. Y quizás para cerrar, y así como un punto que se desconoce un poco más de Sábato, pero que es bien interesante ahondar, en la última etapa de su vida él empezó a quedarse ciego. Entonces empezó a desarrollar la pintura con mayor efusividad, porque él siempre se dedicó, cuando estudió en Francia, estuvo investigando en Francia, tuvo mucho contacto con los surrealistas de aquel entonces, uno de ellos André Breton, y después ya cuando empezó a quedar ciego, empezó a pintar con mucha más rutina y con mucha más disciplina, expuso sus pinturas en algún minuto, era un gran crítico de arte adicionalmente, y este libro, La Resistencia, que es publicado en el año 2000, es uno de sus últimos libros es prácticamente el último libro que escribe ya destinado a eso. Posteriormente aparece España en los diarios de mi vejez, pero una compilación de textos no muy sistemático, pero que recuerdan a la España, o que le cantan a España. Este libro aparece publicado en el año 2000 y es un libro que es dictado, porque ya, como les decía, está ciego Sábato, y en donde yo lo catalogo casi como si fuera una suerte de manifiesto desesperado por tratar de reencontrar o tratar de volver a aquellos elementos, a aquellos valores originales u originarios que él cree que la sociedad ha ido perdiendo desde un tiempo a esa parte. Entonces él de hecho lo dice en las primeras páginas, como que de repente se levanta en las noches con mucho entusiasmo a querer ir a combatir sobre el mundo que él está viendo, que se ha ido distorsionando de lo que él cree que debería ser el mundo, y lanza todas estas reflexiones disparatadas que van hacia distintos lugares, pero reflexiones que tratan reflexiones por supuesto existencialistas que tratan de apuntar a recuperar la hondura y la profundidad del ser humano por sobre la tecnolatría que él criticó en muchos y en variados de sus libros. Eso es como para hacer una pequeña continuidad de lo que es la resistencia. Yo este libro en particular lo he leído, pero si no te miento que lo he leído unas 30 veces, como fue podría decir como fue mi primer libro, eh, y lo Tu atesoro, Biblia, ¿no? Joaquín. Claro, mi Biblia, total. Ni el Capital ha logrado eso, de Marx. Entonces, es un libro que yo lo tengo ahí siempre con mucho cariño, y por eso tenía mucha intención siempre de poder hablar de él para ver cómo lo lee la gente. Es un libro que igual cuesta hoy día encontrarlo, uno lo encuentra de segunda mano, si no hay que casi que traerlo, de repente en alguna librería está ahí perdido. De hecho yo lo compré en una librería donde yo trabajaba, que está ahí perdido, no, nadie lo pescaba, pero que tiene algo, una sustancia ahí bien interesante. Yo no sé cómo lo entendiste tú, el libro, qué te pareció, qué te significó. Mira, fíjate que la presentación que acabas de hacer de hablar de Ernesto Sabato me trajo mucho recuerdo cuando lo leí, porque Ernesto Sabato yo lo leí cuando iba en el colegio. Yo creo que muchos a lo mejor se van a acordar de que en algún momento, ojalá, que les tocó leer El Túnel. Ahí fue cuando conocí a este escritor y me voló el cerebro. Creo que uno de los que mantuve y tengo todavía en mi retina, como así marcadísimo, de una de las obras y novelas que, no sé, me cruzó todo. Eh, que al final nunca lo olvidé. Después de nuevo me volví a reencontrar con este autor en la universidad, ya desde su parte ensayística. Y leí, como te había comentado, Escritor y sus fantasmas, y ahora La Resistencia. Entonces seguí con su carácter ensayístico, y Escritor y sus fantasmas fue otro libro que volví a releer este año. O sea, también lo tuve que volver a retomar,
Em, y me reencontré con él y me encantó leerlo ya en una distinta etapa, porque en ese momento yo lo estaba usando como por un análisis que tenía que hacer para en ese momento. No me acuerdo bien, pero sé que lo leí. Y de ahora con este, ¿cachai? Entonces fui haciendo los cruces, lo que te comentaba, que fui haciendo el cruce entre lo que me recordaba el escritor y su fantasma, más la resistencia, que como bien dices tú, este libro está escrito, más que escrito, pero publicado en el año 2000, un periodo, una época que saltamos del siglo XX al siglo XXI, donde empiezan a establecerse los mayores cambios también en términos de tecnología, eh, y entramos a toda esta esfera donde ya se pierde, según, bueno, de acuerdo a lo que dice Ernesto Sábato, empieza a reflexionar en torno a la deshumanización, como también el ser humano ha perdido ciertos valores que lo desajustan de más que de la realidad de lo que es la vida, de cómo nosotros nos relacionamos como, primero cómo no- nos configuramos como seres humanos, cómo nos formamos, y después a partir de eso cómo también esa pérdida ha desencadenado que no podamos relacionarnos, digamos, como sociedad y no seamos capaces de mirar que lo importante de las cosas cotidianas que hay de la vida, como disfrutar de un atardecer, del silencio, que voy haciendo como divagando un poco como de lo que él va mencionando. Eso a grandes rasgos. Me parece un libro interesantísimo que está muy en boga, como que uno lo lee y te parece que hay cosas que todavía de las que habla en estos sábados y de las cuales él reflexiona, seguimos en conflicto, que también tienen que ver ciertas palabras que están cargadas también con muchas connotaciones que hoy, y sobre todo este año, estuvieron fuertemente en la esfera pública, utilizada, trastocada, que lleva a preguntarse nuevamente por ella. Y entonces lo que hace también creo, o lo que me recordó a mí la resistencia, es cómo también olvidamos eso y lo importante que es traerlo para no seguir manoseando ciertas palabras que son importantes porque generan realidad y hacen que nos distanciemos de lo importante. Em, Eso, por otra línea que lo tengo aquí anotado, me gusta como también Ernesto Sábato, hay pasajes que se detiene y hace también, juega y dialoga con otros textos. No sé si te fijaste en este carácter que va tejiendo también sus reflexiones, va citando a Mm, otros autores con los que va dialogando también para poder reafirmar y hacer eco a, a los valores, a la deshumanización, a la falta de amor que hay también, a- en fin, eso podría decir a grandes rasgos, pero yo te quería preguntar, Joaquín, ya que lo he leído y releído este libro, como para ir partiendo en el análisis de la obra de la Resistencia de Ernesto Sábato, eh, ¿tú crees que ya como te leíste, por ejemplo, Escritores y sus fantasmas es un libro anterior a este, donde ahí vemos un carácter ensayístico mucho más literario de Ernesto Sábato, y en La Resistencia es mucho más liviano, que apela más a reflexiones, que es como te decía, que es como la imagen que tengo, que es una persona que se detiene a observar, claro, a irse hacia adentro y empezar a hacer este ejercicio que no hace mucha falta a nosotros, de mirarse uno a sí mismo y entrar a preguntarse qué nos pasa como ser humano, como sociedad, qué hemos perdido, por qué hay ciertas cosas que a pesar de, de los avances, hemos dejado que eso nos enajenen más y no lo hemos combatido. Eh, bueno, mi pregunta es cómo tú has viste ese tránsito, ya que lo he leído varias veces, este Ernesto Sábato que es mucho más literario, mucho más que vinculado con la escritura, sale su lado escritural desde ahí, y este Ernesto Sábato en La Resistencia, que es más reflexivo, más mm, introspectivo.
en ese carácter como cotidiano de la Claro. escritura. Sí, mira, a mí ¿Cómo me lo pasa, ves ahí, ese tránsito? mira, a mí me pasa de que yo creo que ese tránsito que la figura en estos sábados lo tiene y lo tiene de manera bien constante, en el caso de acá se da de manera muy fluida, particularmente porque en estos sábados, no sé si alguna vez se lo propuso, ¿ah? Pero yo creo que sí, al menos él se asumió como tal, como la figura de un intelectual que tenía que estar siempre pendiente y siempre crítico a la realidad en la que se encontraba. Entonces, además de reflexionar sobre el estado, como el estado actual del arte dentro de la literatura, en libros, por ejemplo, hay un libro que es bellísimo, que yo no, lamentablemente no lo tengo, pero lo he leído en PDF, que es un diálogo con Borges. De hecho, no sé si se alcanza a ver ahí, pero yo tengo la foto de ese encuentro con Sábato con Borges. Yo no la veo porque soy piti. Ah, lo tengo, No la tengo. alcanzo a ver y no te miento. Veo No, uno que es más, que está de tu espalda, que claro, me imagino que es Max, ¿no? claro, sí. Y no sé, arriba tienes un cuadro y tampoco veo qué es. Hay una foto No bien lo puedo. icónica de tomando, estaba Borges con Sado, así como tomando café, y hubo un tipo que lo grabó esas conversaciones, y ahí, entonces, va desde eso, desde entrar a dialogar con los escritores de su tiempo. Hay un libro que es precioso, que describe sobre quién era su profesor, quién fue su profesor primario, Pedro Enrique Ureña, que era un intelectual bien importante que Ah, convivió con Borges, con Victorio Campo, que era, si no recuerdo, era caribeño, pero no recuerdo la nacionalidad específica, y que había y sido escribió profesor. muchos ensayos. ¿Cómo? Era un escribió muchos ensayos. Claro, Yo lo leí muchos ensayos, si me acuerdo. claro. Y él estaba en varios escenarios, en varios libros, lo recuerda con mucho cariño porque del porte, del tamaño de una figura como Pedro Enríquez Ureña, que le hiciera clase a chiquillos o muy niños, siempre eso fue algo que le llamó mucho y poderosamente la atención. Pero así también tiene otros libros donde discute, se plantea y se posiciona políticamente, desde siempre desde una postura, diríamos, desde la democracia que en este minuto, en época de Guerra Fría, no era un valor o no era un sentido común, sino que estaba como más o menos en una encrucijada permanente, y siempre tratando de darle una vuelta a lo que estaba pasando tanto en Argentina como en el mundo, pero obviamente que particularmente sobre en Argentina. El tipo Sábato fue antiperonista, fue exiliado o casi exiliado durante la dictadura del general Uriburu. Vivió momentos de complejidad en su minuto cuando era perteneciente al Partido Comunista. Sábato declamó una tesis que era bastante heterodoxa para su tiempo, que era que el materialismo dialéctico no podía operar en la realidad concreta, pero no en la mente, cosa que para el marxismo en ese entonces era bien complejo. Tiene libros o cartas abiertas contra Perón, contra el- la realidad política de su tiempo, sobre todo en los años 70 y 80. Tiene un almuerzo que la gente siempre se lo saca en cara, mucho tiempo se lo sacaron en cara, un almuerzo con Videla, con el dictador Videla, pero además tiene algo que, por eso digo que hay una percepción como, hay una complejidad en la figura de Estado bien extraña, porque una vez que termina la dictadura, a él le encargaron hacerse parte y de alguna manera presidir lo que fue en su minuto la CONADEP, que era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y que terminó elaborando el informe Nunca Más. Entonces, hay una complejidad en la figura de Sábato, de alguien que, como tú decías, dialoga, complejiza y dinamiza la reflexión en torno a la literatura, y tanto en El escritor y sus fantasmas, como en otros libros más también, y a esta figura que está como permanentemente atenta a lo que sucede. En la medida que fue envejeciendo, cada vez fue una figura quizás menos pública, pero que estaba ahí como alerta, como él mismo decía. Yo tengo un pequeño cañón ahí en Santos Lugares, que es el lugar donde él vivía, y de repente disparo a través de alguna carta y cosas por el estilo. Y quizás también un último elemento, que yo creo que esa es la dimensión ya más íntima quizás de Sábato,
No sé si tú alguna vez leíste esa carta que le escribió a un chiquillo que le pedía como orientación dentro de la literatura, que siempre se la tituló como Querido y remoto muchacho. Sábato tenía No. esa característica y él lo dice en esta entrevista que da en la televisión española, como que él se moría de la pena saber de que si de repente un muchacho, un cabro o un chiquillo o chiquilla joven le pedía algún consejo, por cualquier razón, él no haberle dado el consejo suficiente y eso podría haber desencadenado en alguna crisis psicológica rotunda. Entonces, y esa carta es bien emblemática, siempre yo de hecho la leí, me acuerdo alguna vez en un taller en el que yo participé. Entonces tenía como todas esas dimensiones. Yo creo que Sábato, y uno va mirando su cronología, va a onda desde todos esos puntos. Entonces es bien llamativa la figura, porque si uno lo compara por alguien, y con esto termino, si uno lo compara, por ejemplo, con Borges, que Borges era como permanentemente irónico en términos políticos, nunca muy comprometido, a pesar de que tenía algunos encuentros bien cuestionables. Eh, Nunca, no sé si alguna vez Borges se hizo cargo de la contingencia propiamente tal. No sé si eso vale la pena, ¿no? Que es destacable, pero es un elemento que al menos Sato buscó, generó y que trató de desarrollar, a diferencia de otros, al menos escrituralmente. Ujú. Bueno, a mí me parece que lo que acabo de decir, que son detalles y datos con respecto a puntos que, no sé, yo en realidad lo que me acabáis de mencionar sobre la carta, el muchacho, no lo he leído. Eh, y es genial cuando tú te encuentras con un autor que tiene esa sensibilidad Mm, de eso, y eso me hace comprender por qué la resistencia está escrita también así, ¿cachai? Tiene como ese carácter también conversacional, como cotidiano. Eh, yo creo que si un chico o adolescente va a leer Ernesto Sábato, tiene que leer no solamente el túnel, también tiene que leer la resistencia. Eh, ¿Por qué lo digo? Y aquí te llevo porque quiero mencionar tres cosas del libro para que vamos andando en él, los vamos analizando y generando el debate acerca de los valores humanos. mm, Como que me interesa mucho entender qué entendemos por valores, los valores hoy, cómo estos también han sido, digamos, incorporados y adaptados de acuerdo a nuestras realidades. claro. Porque, por ejemplo, para él, dice, para Ernesto Sábato, los valores humanos son la belleza, la verdad, la solidaridad o el coraje. No le pone y el coraje, dice o el coraje. Mm, Entonces, fíjate que elige palabras como valores, como la belleza, sobre todo la verdad. Por ejemplo, hoy, ese que él lo considera como un valor. ¿Cómo entendemos la verdad hoy día? ¿Qué es la verdad? ¿Cachai? Quizá ahí está el carácter filosófico de él. Y aquí me voy a saltar un punto, porque Ernesto Sábato tiene mucho de esto en sus novelas, en su escritura novelesca. De, me remonta al túnel, porque es un carácter existencial permanente, donde el ser humano se está preguntando permanentemente quién es, cómo se devela la, la situación la de la condición humana. Eh, ¿Cómo lo ves tú también eso, pues, Joaquín? ¿Cómo él desarrolla y plantea los valores? mm, Porque él dice que el ser humano, lo dice así, ha perdido los valores, claro, entendiendo para él que los valores son la belleza, la verdad y la solidaridad, y desde ahí todo el tiempo de alguna manera se va moviendo claro. en el libro, reflexionando de que en la medida en que el ser humano ha ido perdiendo eso, también
ha perdido también esa capacidad de entender o de lo que hablamos un rato sobre lo que es la libertad o el ocio o gozar, que está puesto, que él lo dice de una manera muy en el lenguaje ordinario. Por ejemplo, cuando él dice que gozar hoy en día se entiende como ir de compra, Claro, ¿cachai? Entonces me entiendo. Lo único que le faltaba poner ir de compra al mall. claro. Eh, y que gozar no es, por ejemplo, para hoy día las personas mirar un atardecer, eh, disfrutar del silencio, y eso. Piensa tú que la temática de su primera novela, del túnel, eh, es la poca capacidad de comunicación que tiene el ser humano. Porque, Ujú. ¿de qué se trata? De un tipo que eh, logra por vez, casi por vez primera, generar una vinculación con una persona, con una mujer, que fue la única que fue capaz de descubrir cuál era el punto clave del cuadro que él estaba Claro, exponiendo. Y que después siente esa vinculación tan potente y tan poderosa que es capaz de matarla. Porque después no logra comprender los modos y las formas en que él buscaba comunicarse y que obviamente iban muy por el contrario como esta otra persona, María Iribarne, por ejemplo, se estaba tratando de comunicar con él. Entonces, ahí yo creo que hay una tendencia elemental que se da en el pensamiento, en las reflexiones de Sábato, que es la poca capacidad de comunicación que existen entre los seres humanos en una época de desarrollo, y esta es una palabra que yo la aprendí con él, en un mundo de la tecnolatría, donde hay una idolatría por la técnica y por la tecnología, por supuesto. Em, y eso, además, conectado con la que debe ser como la principal idea o la principal reflexión que tiene Sato, que es esta idea o esta construcción o esta dualidad del mundo o del ser humano entre el hombre, él lo habla, lo dice así, el hombre abstracto con el hombre concreto. Él lo que trata de abogar es que se desarrolle el hombre concreto, el hombre de carne y hueso, no la entelequia, sino que el ser humano que tiene nombre y apellido, por encima de toda esta tendencia súper estructuralista o súper abstracta a la cual nos ha arrastrado tanto el capitalismo como el supercolectivismo, que es lo que vendría para él ser el desarrollo del comunismo en el mundo. Yo te decía que a mí me parece que Sato es un pensador que está profundamente anclado en la realidad histórica que a él le tocó vivir, que es la dualidad entre capitalismo y comunismo, la dualidad entre libertad y justicia social, y por eso esos conceptos que él desarrolla, creo yo de que hoy día, claro, no operan del mismo modo, pero además no operan del mismo modo porque él está pensando en volver a una vida casi campechana, a una vida casi de carácter de pueblo, en donde el hombre sea la medida del hombre, dice él, o en donde el ser humano se pueda reconocer a sí mismo y se identifique con sus pares, más allá de decir, no, él es el burócrata o él es el médico, sino que él es Juan, él es Pepe, ella es Rosa, y nos vamos encontrando de esa manera, a partir de quizás pequeñas y breves comunidades que se van construyendo a sí mismas y que se van sosteniendo a sí mismas. Yo creo que por ahí va. quizá te puedo poner un punto que él habla también, y una palabra que en la que yo me fijé, que dice que, o sea, que lo que yo entendí de eso es que en los seres humanos hemos perdido también la capacidad de asombro. Mm, Eh, Creo, y cuando me refiero, y por lo que me da a entender en estos sábados, que tiene que ver con esta noción de que el ser humano no se sorprende más que con las simples cosas, con estar conectado. Eh, y cuando digo estar conectado tiene que ver como que cuando tú vas a un lugar, lo voy a llevar como al mundo más ordinario, cotidiano en que nosotros estamos. Vas a un lugar y no te das cuenta en el lugar que estás. claro, No disfrutas del espacio en que estás. A lo mejor, por ejemplo, lo pongo así, vas a, no sé, a una tarde en el mar, vas a hacer una caminata y probablemente uno tiene la fijación
en que como estamos tan conectados, nos cuesta hoy en día con estos dispositivos, y digo a todos, claro, es sentir que estamos en ese espacio presente y que el momento que tú estás viviendo probablemente no te conecte con esa capacidad de asombro, de estar en ese espacio, de estar tú y el mar. Eh, de que él dice que al perder esta capacidad de asombro, entramos en esta especie de vacío donde dejamos que el vacío sea, que el ser humano se permita ser enajenado, y lo traigo al presente, como con todo lo que nosotros estamos viviendo. Él lo dice en el 2000, cuando claro. estábamos recién, y ahora estamos invadidos, Imagina, ¿cachai? Entonces, sí, demasiados distractores. Y digo todos y todas porque en el fondo muchos de nosotros hacemos, mira, lo voy a llevar a nosotros transmitimos un programa de literatura por Instagram, usamos nuestros dispositivos para poder comunicarnos, para poder transmitir a través de estas cosas lo que, lo que podríamos tener en una conversación con un café. claro, Eh, o cuando lo compartíamos en la radio, que genera otro tipo de instancia al momento de nosotros estar en el estudio y que tú estabas igual a que estábamos con unos dispositivos, pero generábamos ese intercambio de la sensación de que tú estás viviendo en ese momento presente. claro. No sé si me explico en eso. Y, o sea, Bueno, es que imagínate lo radical del cambio, o sea, para el sábado que está escribiendo La Resistencia, lo más radical o lo más oprobioso que él conocía era la televisión. Y por eso él dice en las primeras páginas, la televisión es el opio del pueblo, porque enajena sí, tanto, que enajena a tal nivel de que nos mantiene totalmente eh, adormecidos de la realidad que estamos viviendo. Pero claro, hoy día estamos en una época que es mucho más brutal a la que pudo haber pensado, de la que pudo haber pensado Sábato, aunque quizás yo creo que de alguna manera lo previó, porque él eh, estuvo metido e inmerso en todo el desarrollo tecnológico que se venía, y, y quizás por eso también arrancó ese mundo. Pero imagínate lo que, claro, yo también cuando volví a leer el libro me imaginaba en lo mismo que hacemos nosotros, de que no, la manera en cómo podemos hacerlo y cómo nos vamos encontrando y cómo el mundo hoy día se está encontrando y se está comunicando, es a través de dispositivos electrónicos que no necesariamente te conectan y te unen, sino que por el contrario, acrecientan y favorecen y potencian la capacidad de mantenerse alejado, pero de alguna manera dando la sensación de que tú estás conectado con otra persona. Porque además es más eficiente, eh, aboga nuevamente que la típica excusa que uno saca para poder, eh, que uno, o que se saca para desarrollar este tipo de tecnologías que te quita, o sea, te quitan menos tiempo, porque por ejemplo acá nosotros no ocupamos tiempo para el traslado que hacíamos antes para la radio, entonces se supone que tendríamos más tiempo, ese tiempo que nunca se ve tampoco, y entonces es un mundo que va sumando al final contradicciones una tras otra. Porque esto, por ejemplo, es mucho más eficiente en términos de tiempo, pero muy por el contrario, nos quita esa capacidad de poder encontrarnos, de lo que hacíamos antes. Y de hecho, él tiene una cita que es preciosa en ese sentido, porque eh, de alguna manera da a entender de que cuando el ser humano pierde la posibilidad de encontrarse, hay algo que se atrofia en el ser humano. La voy a leer y la comentamos. Bueno, yo la tengo en la página 22, tú tienes otra edición. Pero está en el primer capítulo. Cuando dice, cuando somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubiertos de las implacables capas, la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta, comprendemos que es el otro el que siempre nos salva. Y si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han ido salvando la vida, incesantemente. A los años que tengo hoy, puedo decir dolorosamente que toda vez que nos hemos perdido un encuentro humano, algo quedó atrofiado en nosotros o quebrado. Muchas veces somos incapaces de un genuino encuentro porque solo reconocemos a los otros en la medida que definen nuestro ser y nuestro modo de sentir, o que nos son propicios a nuestros proyectos.
Uno no puede detenerse en un encuentro porque está atestado de trabajos, de trámites, de ambiciones, y porque la magnitud de la ciudad nos supera. Entonces, el otro ser humano no nos llega, no lo vemos. Está más a nuestro alcance un desconocido con el que hablamos a través de la computadora. En la calle, en los negocios, en los infinitos trámites, uno sabe abstractamente que está tratando con seres humanos, pero en lo concreto tratamos a los demás, como a otros tantos servidores informáticos o funcionales. No vivimos esta relación de modo afectivo, como si tuviéramos una capa de protección contra los acontecimientos humanos desviantes de la atención. Los otros nos molestan, nos hacen perder el tiempo, lo que deja al hombre espantosamente solo, como si en medio de tantas personas, o por ello mismo, cundiera el autismo. Sí. ¿Cachai? Que, en definitiva, lo que dice o lo que trata de transmitir es que el ser humano se necesita a sí mismo y necesita el contacto con los otros. Y en la medida que va desarrollándose la tecnología, va permitiendo de que este ser humano cada vez se va encontrando, o ni siquiera se va encontrando con uno mismo, iba a decir eso, no, al contrario, se va sintiendo cada vez más solo. Desencontrando. Claro, se va desencontrando. Y de ahí todos los elementos existencialistas son más, o tienen cabida en esta realidad. ¿Sabes lo que estoy pensando mientras también lo leías y lo estaba anotando para que no se me fuera el punto? Entonces la pregunta es, ¿cómo, eh, cómo hacemos hincapié y reparo frente a eso? ¿Por qué lo digo? En el sentido de que nosotros no podemos arrancar de lo que ya está. Claro, Esto ya está y va a seguir estando. ¿Cómo el ser humano convive con eso? claro, ¿Cómo el ser humano se termina relacionando con, básicamente con todo lo que tenga que ver con lo digital? ¿Cómo hacemos uso de eso para no ir perdiéndonos y desencontrándonos? ¿Cómo, por qué lo digo? Porque en la medida que el ser humano, yo creo, y esa es una reflexión, se hace más consciente de sí mismo, está consciente de su, más que de sus acciones, de dónde está, qué está haciendo, de sus errores, de todo lo que hace, puede ir viendo al otro, ¿me entiendes? Puede ir considerando al otro porque puede ir creando no solamente vínculos entre dos o entre tres o familiares, sino comunitarios, porque claro, eso te lleva a entender cómo te puedes relacionar comunitariamente. Eh, Al incorporar que tú no estás solo en el mundo, eh, que, que no podemos perder esa capacidad de, digamos, de vínculo. Por eso es muy importante como el ejemplo de que cuando tú estás en un espacio compartiendo con otros, con, pongámoslo en una situación de ejemplo con amigos, familiares, conectar con esas personas con las que tú estás conversando, o claro, sea, compartir ese espacio. Y probablemente en ese minuto, todo lo que nosotros tenemos hoy, como estos dispositivos, van a estar interfiriendo en eso, porque en la medida que nosotros estamos presentes en ese espacio, a través de esos dispositivos estamos dialogando por otros lados, estamos conectándonos con otros espacios que funcionan como distractores, en el claro, fondo, como nos van sacando del lugar presente donde estamos. claro, Eh, si no estuvieran eso, claro, por eso quizás también este trabajo y de reflexión de Ernesto Sábato. En ese minuto piensa que cuando él, 2000, y en la época que también nosotros no teníamos los celulares, el teléfono solamente y, y el televisor. Entonces, no andabas, no tenías un teléfono como para que inmediatamente tú te pudieras conectar con ese otro. O sea, tú ibas a un claro, lugar, probablemente te, las probabilidades de comunicarte con alguien eran mucho más difíciles porque tenías que hacer todo el trabajo de trasladarte a algún lugar, a algún espacio para poder encontrar un teléfono público o que alguien te prestara el teléfono y era todo un trabajo donde tú tenías que pensar, hacer todo ese ejercicio eh, para poder salir de un espacio para irte a otro. No sé si se entiende la idea de lo que quiero decir, no como una manera obvia, claro, simplemente como entender de que cuál sería entonces el aprendizaje que tendríamos que nosotros hacer de aquí en adelante. ¿Cuál es digamos,
digamos, como la moraleja que deja este trabajo de Ernesto Sábato. Y lo digo a partir, pucha, justo tenía marcada la página, eh, donde dice, ya, donde habla esto, del individuo, lo que te está diciendo, a lo comunitario. Como dice, cito, la humanidad está cayendo en una globalización, y aquí va el punto que te decía, que voy a redondear con eso, que no integra culturas, sino que las desintegra para imponer sobre ella un patrón uniforme que permita incorporarla al sistema mundial. Mm, Imagínate lo que dice. Entonces, la humanidad está cayendo, claro, que no integra las culturas. claro, Otro punto importante del que hace hincapié en estos sábados, las culturas. Nosotros como individuos estamos como integrados por valores, entonces, en la medida que nosotros también vamos perdiendo eso, vamos alejándonos de esas posibilidades de ir entendiéndonos entre culturas, de ir renegando de las otras, que hoy, por temas que nosotros estamos viviendo, están muy en la palestra, claro, porque no todo el mundo tiene las mismas culturas, las mismas costumbres. claro, Y eso es un tremendo punto al que yo ahí saco provecho en este sábado, porque si nosotros no somos capaces desde nuestro lugar como individuos de entender que existen distintas culturas, costumbres en esas culturas que tienen que ser respetadas, como las que tienen los indígenas, trayéndolo así, que también trabajan otra lengua, eh, y si no somos capaces de dialogar o buscar una manera de integrarlas también, nos perdemos como seres humanos. claro. Sí. De hecho, mira, él lo rescata mucho eso en la entrevista que le hace Joaquín Soler, porque dice, y que él reconoce que es una idea que se le inculcó Pedro Enríquez Ureña, que decía, lo maravilloso que tiene Latinoamérica y España también, es que todos hablan una misma lengua, están todos cruzados por el castellano, sin embargo, cada uno va denominando algunas particularidades con el modo de decir propio de cada región. Entonces nosotros, no sé, eh, algunos le decimos kiosco, otros le dicen negocio, otros le dicen, no sé, lo que dice Sábato en definitiva, o lo que busca transmitir con eso es que lo importante no es unificar, en este caso, una misma lengua, sino que tratar de acentuar el lenguaje propio de cada geografía, porque no es el punto de que lo relevante no está en que seamos diferentes y que probablemente no nos vamos a entender, sino que por el contrario, es encontrar ese milagro que tiene la lengua castellana de poder hacernos vivir en un mismo territorio, que es el territorio de la propia lengua, pero que cada uno le va otorgando particularidades, que esas mismas particularidades le dan sentido humano al propio lenguaje. Como por ejemplo, la denominación que nosotros le damos, no sé, a cualquier cosa, o el cambio de nombre, o la rearticulación simbólica de ciertos espacios, como pensemos lo que significaba antes la Plaza Italia, lo que significa ahora, todas esas cosas que probablemente pueden parecer banales, pero que en definitiva lo que en el fondo está mostrando es que el ser humano es quien hace o que remodifica o reconfigura esos cambios, o que reconfigura esos nombres y estas palabras, y en la medida que lo va haciendo, le va dando justamente una dimensión humana. Y es la dimensión humana que justamente no se debe perder o no se debiera estar perdiendo. Entonces, no, en eso es bien interesante porque eh, no aboga por unificar necesariamente, y que además que era como el sentimiento propio de finales del 90. Pensemos que un Guattari, Félix Guattari, justamente en esa época, cuando viene a Chile y empieza a hablar de esta idea del capitalismo mundial integrado, esta idea de que el capitalismo es capaz de incluir a todos los elementos y a todo el mundo, a toda la humanidad, justamente para integrarlo en un sistema único de producción que, que los va a homogenizar. Y que obviamente es el problema que hoy día tenemos. Todas las políticas de la identidad que han aparecido en el último tiempo, como justamente como políticas de resistencia a este capitalismo mundial integrado,
lo que van haciendo es mostrar que en esas diferencias no nos resquebraja como nación, sino que por el contrario, o como cultura, sino que por el contrario lo que hace es diversificarla, complejizarla y darle mayor dinamismo también a ir dándole eh, mayor historicidad al desarrollo del ser humano en el tiempo. Entonces, no es algo que debiéramos mirarlo eh, eh, como algo negativo o como que se están perdiendo ciertas tradiciones, sino que por el contrario, muy por el contrario. Entonces, en eso es bien llamativo de que Sábato al menos lo esté planteando así. Ujú. Sabes que dijiste la palabra tradición. Mm, Y estoy justo en una parte como al principio del libro, que me parece muy interesante, porque, espera, te lo voy a leer. ¿ya? Dice, y quiero ir a este lado te quiero llevar a este lado de Ernesto Sábato. Porque el libro de la Resistencia, a pesar de que habla de todo esto, de lo que hemos ido analizando y comentando, también hay una cuota del autor por su tiempo, contextualizando en qué minuto esto lo escribe y cómo se va desarrollando, que es en un proceso en que pensemos que Ernesto Sábato, imagínate, nace a principios del siglo XX, muere casi fin del siglo XX, casi un siglo vive, ve todos los procesos, todos los cambios, todo lo que pasa catastróficamente en el mundo, cómo el ser humano fue, digamos, viviendo todo esto, sobre todo él, y siendo no solamente un observador, sino que también parte. Eh, llega a este punto de reflexión donde, donde finalmente también se remonta a una cierta nostalgia de lo que en un momento él sintió que valía la pena, es una tradición de lo que, y aquí voy, a la cita de él, para poder analizarlo. Dice, creo en los cafés, en Mm, el diálogo, creo en la dignidad de la persona, en la libertad, siento nostalgia, casi ansiedad de un infinito, pero humano, a nuestra medida. mm, Entonces pienso, cuando leo esto y cierra incluso esa parte del libro, que es la primera, en esto de que Ernesto Sabato también dice, siento una nostalgia por lo que en algún momento yo creo que nos permitió el diálogo, donde, a ver si lo dije bien, donde, mal, lo vuelvo, que él dice que siente nostalgia por esta capacidad que teníamos los seres humanos de que podía, donde no habían tantos distractores y tú te podías sentar a dialogar, donde probablemente él sintió que había mucho más libertad. ¿Me entiendes? Pero paradójicamente no era así. Y probablemente que él se lo dio al preguntado. Porque en esta era de globalización, de tecnología, que él va presenciando ya en su vejez, eh, también él quiere rescatar algo de un periodo, pero que también estuvo trastocado. O sea, las libertades humanas estuvieron trastocadas, sobre todo, cómo me pregunto yo cómo él debió haber visto eso. Por ejemplo, cuando habla de la falta de integración de las culturas, un tema tan importante en el siglo XX, como preguntarse por la identidad latinoamericana. ¿Me entiendes? mm, Cuando estaba estableciéndose una uniforme, única, para todos. ¿Me entiendes? Se impuso eso. Eh, y no se buscó integrar. claro, Y eso se refleja en la situación en la que estamos hoy como sociedad. claro, ¿O no? claro, no, ¿Cómo lo ves tú eso? no, totalmente, totalmente, porque ahora, es que estoy de acuerdo, pero claro, el problema que siempre se nos presenta en la medida que van apareciendo estos elementos es que cuando se instalan estos discursos como integradores, lo hacen a partir de premisas que probablemente son equivocadas y que más o menos todos estos pueblos o todos estos pueblos, toda esta cultura, todas estas identidades que se pueden ir en apariencia viéndose beneficiadas, van leyendo de que hay una pequeña trampa que no es tal.
que no es así. Entonces, lo que de alguna manera yo creo que, ¿cuál es la moraleja cuando tú preguntabas delante? ¿Cuál es la moraleja entonces que va quedando de todo, después de todo esto y después de decir, bueno, sabemos que el mundo va para cierto rumbo, a nosotros parece que el ser humano se está olvidando de ser humano? ¿Qué nos queda entonces? Asumir esto como una convicción y como una resistencia. Él lo dice textual casi. Dice, bueno, lo dice en el año 2000, no sé si ahora estamos a tiempo, pero dice, estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso. Ujú. ¿Cachai? Entonces, igual siempre me complican mucho estos discursos, y debo decirlo igual, estos discursos de cuando los viejos nos dicen, no, pero es que antes era mejor. Antes no era así, hoy día siempre igual como que me genera un cierto resquemor. Ahora, Cuando te dicen eso, ¿a cómo? cuando te dicen eso, antes era Claro, mejor, el tiempo pasado fue mejor. ¿Algo siempre, así? claro, siempre como ¿Ya? que ese es como mi único conflicto que tengo con el libro, en el sentido de que yo creo que las nuevas generaciones también tienen derecho a equivocarse. Mm. No sé si a este punto, pero tienen derecho a equivocarse y probablemente podrán equivocarse de mejor manera. Pero Claro. sí creo de que por lo menos, el ser humano es el que no se deberá estar perdiendo. Y en eso yo creo Eso es que, yo creo que ahí concordamos, Joaquín, súper, porque creo que nos podemos equivocar, pero el punto está en cómo revertimos eso y hacemos ese trabajo desde la resistencia, bueno, básicamente. Yo creo que tenemos que entrar como ser humano y puede sonar muy así espiritual lo que uno está haciendo este ejercicio o lo que quieran llamar, pero en el fondo el llamado es que eh, cuando hablamos y decimos esta frase que también suena tanto, y en tantos lugares nos dicen la falta de humanidad. Eh, ¿Por qué? Entonces digo, para que no se siga reproduciendo eso y siga siendo un patrón, primero yo creo que el ejercicio es como mirar a uno mismo y tomar conciencia de tus errores, de esas quizás equivocaciones, de que estos dispositivos y lo que estamos viendo tiene su ventaja, ¿me entiendes? claro, Nos ha servido para poder comunicarnos con otros, nos ha servido para poder detectar y poder evitar situaciones terribles en la humanidad, en fin, en ese buen uso, en la medida en que nosotros vamos haciendo como el filtro, como de siéndonos conscientes, vamos generando más humanidad. Yo claro, eh, creo que claro, porque ya con esto ya está y va a quedar. claro, Entonces no podemos entrar a sacarlo así y decir que no debe existir. O sea, el tiempo pasado fue mejor. No, yo también creo en eso, que el conflicto que no podemos, claro, tenemos que mirar del presente, futuro y cómo podemos revertir para ser mejores claro. personas. Es en el fondo cómo nos podemos relacionar de una manera mucho más amorosa, como hablaba Gabriela Mistral. La acabo de citar nuevamente. Es que me parece tan cierto lo Y por lo que es. demás, de repente pareciera ser de que Sábato fuera, además de un eh, eh, siempre se complica la palabra, pero de ir en contra de la tecnolatría, pareciera ser de como que él también estuviera en contra de las cosas o de los objetos materiales, porque no son un Claro, parte humano, pero muy por el contrario, no es que él esté en contra de los objetos, sino que lo que él realza de los objetos es que todos estos objetos, materiales o no, le dan un componente, o tienen inculcado un componente humano propio. Nosotros lo podríamos pensar, por ejemplo, en las bibliotecas, lo podemos pensar en los objetos que no son personales, una libreta, un lápiz, todos estos existen o tienen importancia o tienen una radical importancia para el ser humano, porque están ahí, están dispuestos ahí o están entregados ahí de una manera que un ser humano le dio forma, le dio sentido y le dio un orden, en definitiva.
Entonces, Mm, claro, no es que tengamos que ir en contra de las cosas, o en este caso en contra de la tecnología que va a avanzar de manera, mientras exista, obviamente, mientras exista eh, progreso capitalista, van a seguir existiendo cosas, sino que cómo esas cosas les vamos dando un sustrato humano para que puedan justamente no quitarnos la humanidad que tienen. claro. Porque, y eso y quizá eso es uno de los puntos de resistencia más importantes que debiéramos tener a partir de lo que nos dice Sábato. Porque la tecnología va a seguir avanzando y nos van a seguir diciendo de que gracias, por ejemplo, gracias al celular o por de pronto, gracias a WhatsApp podemos sostener múltiples conversaciones al mismo tiempo Mm, y de manera paralela. Pero lo que estamos perdiendo justamente con eso es la capacidad de encuentro y la capacidad de comunicarnos verbal y no verbalmente y la capacidad de leer los rasgos físicos de la otra persona cuando está conversando. Entonces, en apariencia creemos de que estamos comunicándonos de manera más eficiente, más rápida, teniendo más tiempo para ello, pero al contrario, tenemos más tiempo, pero ¿para qué? Más tiempo para seguir produciendo más, seguramente, porque la gente hoy día no tiene más tiempo, pero todas las políticas y todas las tecnologías apuntan a que uno ahora va a tener más tiempo. Yo lo pensaba, por ejemplo, con mi moto. Yo con mi moto se supone que llego más rápido a cualquier parte, pero yo no tengo más tiempo ahora, al contrario, tengo más tiempo para seguir trabajando. Entonces, esa es una doble conflicto lectura, del tiempo, cómo claro, está siendo administrado y cómo está siendo condicionado por lo que nosotros vivimos en una sociedad, que es el trabajo, responder a responsabilidades, cómo también se ve eso, cómo tenemos incorporado eso también culturalmente. Son una serie de factores que van como condicionando que nosotros en el fondo entremos en conflicto con el tiempo y cómo nos vamos vinculando. claro. Creo que es un tema que da para mucho. En fin, oye, no se nos fue volando el programa. Yo te quiero comentar públicamente, ya que el último capítulo me quedan 8% de batería. Y tengo la sensación que en cualquier momento, como me pasan siempre cosas, que se me va a apagar el teléfono y voy a salir desconectada total. Y no vamos a poder cerrar como corresponde. No, no, y aparte Así que que tienes que pegarte un viaje grande todavía, así que es mejor que terminemos. todavía, entonces, nada, fue pura resistencia, así el libro da para mucho más, Claro, un tremendo libro, recomendable para todo tipo de edad también, eso es lo más bonito, ojalá que los colegios los consideren como parte de plan lector, porque es un tremendo libro, porque pone hincapié temáticas que todavía están ahí en la palestra claro. y que son necesarias conversarlas. Yo Oye, creo pero que una pequeña pregunta que a mí siempre me pareció, siempre lo he tenido como pregunta. ¿Qué te parece a ti que a chiquillos como 15, 14 años le hagan leer el túnel? a mí, Aquí, a mí me siempre me hubiera saga. de manera, lo digo yo porque de manera crítica, porque no es que el libro se lea y se comente en clases necesariamente, eso sabemos que lamentablemente nuestro sistema educativo está muy por debajo de eso, sino que se lea, porque yo, claro, yo también, yo cuando leí el túnel, yo me acuerdo cuando era joven, bueno, no era tan lector en ese tiempo, pero cuando lo leí, no, claro, lo encontré interesante, pero después cuando lo leí, después de haber leído La Resistencia, lo encontré que, claro, tenía un diálogo existencialista muy interesante y muy profundo. Pero cuando uno lo piensa de manera más racional, claro, hay un debate tan humano, tan poderosamente humano, pero a través de acciones que no sé si son tan deseables para nuestra juventud, que Es que, si de no ser bien mediada la lectura, no sé si genera, no sé si puede, creo a veces que puede llegar a ser hasta contraproducente. Pero no sé, es como, no como sé, tengo claro. por lo digo, a mí yo tuve como que fui muy, como que no lo percibí así, o sea, me voló el cerebro en el buen sentido. Y eso puede ser que se deba a que yo tenía y tuve la fortuna de tener 4 años de filosofía en el colegio. Ah, Entonces mis lecturas estaban complementadas con otro ramo, que claro, esto tiene que ver si todo, de nuevo volvemos a lo que hice, integrar. O sea, uno no puede ir por la vida así, ¿me entendí? Las lecturas no van así, claro, no son como que queden así al voleo, o sea, claro, no, yo creo que tienen que ser respaldadas en la medida que tú vas estableciendo herramientas de criterios, de reforzamiento con respecto a otras disciplinas, materias que puedan ir complementando, valga la redundancia, a las lecturas complementarias, evidentemente que
estudiantes, o sobre todo adolescentes, van desarrollando un pensamiento más crítico donde se les para la antenita y pueden generar eso. Yo creo que cuando tú generas también esta cosa conversacional, no tiene que ser como que ellos, tú tengas que como que hacerle que hagan un análisis completo del libro, ya con que generen una reflexión desde su punto de vista, estás traspasando el objetivo del libro. El libro es solo una herramienta, ¿me entiendes? También, más que de lectura, de generar habilidades en ese sentido, sino que también de pensamiento crítico, de conversación, de Claro, temas que probablemente todavía se siguen hablando y que muchas veces se pasan por alto, y cuando pasa el tiempo, los cabros se encuentran con una realidad que los golpea a tal punto que no pueden entender como ciertas cosas. Si no es que hay que entenderlo en la adolescencia, pero basta con que te lo pregunte y puedas tener un buen respaldo y que alguien te vaya guiando en ese proceso. Y sí, ahí yo creo que tiene que estar todas estas disciplinas, tiene que estar historia, tiene que estar literatura, tiene que estar filosofía por sobre todo, porque se terminan integrando y va generando también una perspectiva, ayuda, complementa. Por eso mm, es tan fundamental que la lectura no vayan así como leas el libro y chao nomás, po. sí, pues. Eh, No, no, po, yo creo que ese es el no problema. tiene, ahí no cobra ningún sentido, ¿me Claro. entiendes? No va a entender nada, Ah, probablemente no le vas a generar ningún tipo de impresión o de asombro claro. con lo que se está enfrentando. No, a mí me pasa eso, de que como entiendo que nuestro sistema educativo no da una lectura orientada, muy por el contrario, es como que, claro, léanlo y al fin de mes le hago la prueba de contenido. Claro, Entonces, pero y sí, ahora es pura obviamente, alternativa, ¿cachai? claro, También antes cuando uno hacía de respuesta, mm, ¿cómo se dice? A mano, cuando uno tenía que responder, claro, se tenía que ir la bola, claro, así, pregunta abierta. ya. No, mira, Claro, solamente para cerrar, yo creo que lo importante que tienen autores hoy día existencialistas, y fíjate cómo por ahí alguien dice, la historia no se repite, pero rima. Lo interesante es que justo en esta misma época, en donde hace 100 años atrás se desarrolló todo el pensamiento existencialista, hoy día puede volver a cobrar sentido, porque estamos en una situación donde la existencia humana está en entredicho, o se está reconfigurando a través de una nueva estrategia o a través de nuevas tecnologías de la comunicación y nuevas tecnologías de la presencia probablemente, en donde todas estas lecturas que son más de carácter más existencial y en donde el ser humano es el foco, van teniendo un peso y una significancia mucho más rotunda. Yo creo que leer a Sábato, como leer a Albert Camus y a tantos más de las primeras décadas del siglo XX, hoy día nos pueden dar quizá algunas pistas o al menos motivar una reflexión mucho más profunda que leer, no sé, a Carlos Peña u otros semejantes. Entonces, yo creo que ahí hay algo que le vuelve a dar actualidad a autores como Sábato, como el mismo Camus o como los otros surrealistas de aquel entonces, existencialistas, el mismo Sartre, y a todos los que le dieron vuelta al ser humano cuando el ser humano estaba justo en esa época. Esa época es bien interesante, ¿eh? Porque era una época de crisis, de una crisis brutal. Esa época donde escriben los existencialistas es la época donde el desarrollo industrial se potencia a un nivel nunca antes visto, y el ser humano estaba ahí como está la máquina y el ser humano parece estar como abajo y como víctima. Por eso a mí siempre por me llamó eso, mucho más la atención la primera que la Segunda Guerra Mundial, porque la primera como fue industrial y el ser humano no estaba preparado para una guerra industrial, los límites ya no eran humanos, sino que eran a escala industrial y a la escala técnica. Entonces, claro, era como, sí, entonces era bien poderoso. toda la razón. Así que interesantísimo ese para hacer un debate, Mm. estos puntos. Ya, nos vamos. Estamos, por Yo ejemplo, me tengo que ir también corriendo y me queda 5%. Así que, nada, yo le quiero las gracias a todos y a todas las que nos han escuchado este año. Ha sido maravilloso. A ti, Joaquín, también, por compartir, por ser un buen partner, por trabajar aquí en conjunto, por compartir la experiencia de los libros, de comentarlos, de juntarnos en pauta, de reírnos de cosas.
Creo que eso le ha dado otro aire fresco a muchas cosas, resistiendo en la pandemia también momentos muy quizás difíciles. Así que nada, maravilloso. Y En Busca del Tiempo Perdido tiene 2022, ahí lo tenemos que conversar nosotros, pero ahora nos vamos a descansar. Pensar. Así que te doy el pase a ti para que podamos cerrar este último capítulo del programa. No, igual agradecer a la gente que ve esto, que lo ha conversado, que después nos comenta, ¿cómo se llama? Que nos retruca, que nos dice, oye, qué bacán el programa, que de repente nosotros nos topamos con un invitado y dice, no, si no lo hemos visto, qué bacán lo que hacen. Nunca me voy a olvidar, por ejemplo, el comentario de Alejandra del Río cuando hablamos de su libro, que le encantó la lectura que hicimos acá. Entonces, no, bacán por este lado. Lo otro también, agradecerte a ti porque recuperamos este espacio que lo habíamos dejado por circunstancias que prefiero no recordar, pero que a mí No quiero volver al tiempo pasado. me pasado, pero que a mí, la verdad es que a mí me gustó mucho la vez que el año pasado me acuerdo que conversamos por teléfono y le dimos y dijimos ya, démosle y aquí tenemos, después de 24 capítulos estamos acá, ¿no? Así que no, yo te agradezco mucho y aparte y agradecerle particularmente, y aquí me tomo cierta licencia, eh, agradecerle a la Dayan, que de verdad que ha sido Es, fiel seguidora. Yo una de las cosas que más agradezco de este año es haberla conocido, no la conozco presencialmente, imagínate, pero hemos conversado esta semana nos compartimos listas de música, me compartió una lista de música pero espectacular que yo le he puesto en La Vega, estamos todos fascinados, entonces de verdad que una de las cosas que gané, además de seguir haciendo este programa contigo, es haber conseguido una buena amiga como la Dayana, así que es algo que de verdad que yo valoro muchísimo y que voy a atesorar permanentemente, así que a ella le agradezco muchísimo que nos escuche, que le haga bien este programa, que, que lo disfrute tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. Yo creo que de verdad somos tres personas, ya no podemos ser dos, somos tres personas. Entonces, no, agradecer eso y que el próximo año sea tan bueno como este, conversando de libros, conversando, a ver si algún día nos podemos reunir para echar el pelo es, después de tanto tiempo. A mí me ha pasado de que yo siempre he dicho, en alguna feria te voy a encontrar y justo el día que yo voy, tú no estás. yo no estoy. Claro, ¿cachai? Y cuando tú vas, yo Bueno, no pero vamos a estoy. hacer, lo que podríamos hacer es hacer esa junta, invitar a Dayan, a ver si en el verano nos podemos juntar. Yo venía un día aquí a Santiago y celebramos estos Sí, 24 capítulos de Tiempo Perdido. hay Yo unos también me vinos, sumo a tus posibilidades. hay vinos que Maravilloso, deben yo ser feliz de que se tomados. hayan vuelto amigos. Dayan sabe que la adoro, le agradezco también profundamente de la amistad que tenemos y todo, de que se una, de que cuando hemos podido hablar y la he visto, las vi un par de veces este año, puntualmente, aunque haya sido fugaz, porque vive cerca de la casa de mis papás, así que maravilloso, somos de la amistad antigua, de aquellos tiempos, de la adolescencia, así que imagínate cuántos años nos conocemos, así que maravilloso, amiga, un tremendo abrazo para ti, te lo agradezco, feliz, po. Feliz que se haya unido En Busca del Tiempo Perdido. Me Y trae muchos recuerdos cuando éramos adolescentes, hacíamos algo parecido a hablar del libro, era muy... Un día ahí te vamos a contar esa anécdota. Así sí, que nada, queda pendiente esa junta para ir a celebrar estos capítulos y dar puntapié a lo que vendría siendo el 2022. Así que perfecto. nada, un tremendo abrazo para los dos, para la gente que nos escuchó, para la gente que siempre nos escucha, a las personas que participaron también de los diálogos abiertos y que nada, pues, todo, un tremendo abrazo, por gracias también por todo el apoyo de siempre. Así que eso, Eso, nos vemos el otro año. nos vemos el otro año. Nos vemos. Bien. Que estén muy bien. Chao Entonces, Joaquín. cuídate que Ahí estés estamos bien. hablando. Adiós, chao. Chau, chau.